Hoy vamos a hacer los frenos de esta Honda HR-V. Primero ponemos el freno de mano. Vamos a arrancar con la rueda derecha, lado del acompañante. Aflojamos los bulones con la llave de fuerza. Ponemos el crique hasta que la rueda gire libre. Le ponemos un caballete y podemos bajar el crique. Agarramos la llave de impacto, el tubo 19 milímetros. Sacamos todas las tuercas. Ahora sacamos la rueda y acá queda al descubierto el caliper y el disco de freno. Miren el labio que tiene este disco. Y tampoco tiene mucha pastilla. Ahora, para tener un mejor ángulo, vamos a girar la rueda hacia la derecha y acá podemos ver el caliper. Este es el tornillo del purgador. Acá podemos desarmar en dos piezas el caliper, sacando este tornillo y este tornillo. Y si quieren sacar el caliper entero, que es lo que vamos a sacar, tenemos que sacar este tornillo y este tornillo de abajo. Es número 17 milímetros. Es este de acá. Ponemos la llave fija de fuerza y va en contra de las agujas del reloj. Ahí aflojó. Podemos sacar el resto con la mano. Ahí salió. Tenemos que sacar esta tuerca. Ponemos la llave de fuerza y aflojamos en contra de las agujas del reloj. Ahora podemos sacar el resto con la mano. Y listo. Ahora buscamos un destornillador plano y comprimimos un poquito el pistón. Ahí vemos cómo entró. Puede ser un poquito y después siguen con el compresor de calipers. Ahora movemos y ahí sale completo el caliper. Ahí vemos el estado de las pastillas, que casi no tenía. Y lo colgamos con un gancho desde la espiral para que no se dañe el flexible de frenos. Con un destornillador Phillips le pegamos. Hay que pegarle fuerte para que afloje el tornillo. Ahí está. Suele tener mucho óxido. En este caso, por suerte, vemos que está bastante bien. Tenemos que pegarle en esta parte del disco. Ahí vemos que aflojó, pero suele estar mucho más agarrada. Por esto, ven cómo se oxida y esta parte también se oxida. Ahí sacamos el disco de freno viejo. Este es el disco de freno nuevo. Acá tenemos el diámetro. Para abrir este cilindro de plástico tienen que abrir esto y soplar por acá. Y ahí sale. Son discos ventilados. Acá tenemos el viejo y acá tenemos el nuevo. Como vemos, son exactamente iguales. Ahora tenemos que limpiarlo. Buscamos aguarrás, thinner, alcohol o algún solvente y unas servilletas de papel. Abrimos el aguarrás y le ponemos a la servilleta. Lo tapamos porque si no se evapora. Y limpiamos el disco de freno porque viene con aceite para que no se oxide. Bueno, listo este lado. Miren cómo queda. Y ahora vamos con este lado. Usamos el otro lado de la servilleta. Y listo, queda bien limpio. Tenemos que poner el disco de freno para que coincida con este agujero, que es el que tiene el tornillo. Así que buscamos uno que tenga el agujero hacia la derecha. Ahí está, lo ponemos y ponemos el tornillo. Ahí está. Esto no va tan apretado porque de todas formas acá apoya la rueda, así que esto no se va a salir nunca. Tenemos que cambiar las pastillas de freno. En este caso compré unas marca Litton. Esta es la parte que va en el cilindro y esta es la parte que va del otro lado. Acá podemos ver las pastillas. Este es el lado del cilindro y este no tiene nada, va del otro lado. Con un destornillador plano despegamos esta pastilla. Ahí está. Ahí vemos lo gastada que estaba. En comparación con esta otra pastilla, miren la diferencia. Vemos que los agarres son iguales. Y ahora sacamos la otra pastilla haciendo palanca con el destornillador. Tiramos y ahí sale. Ahí está. Ahí vemos esta pastilla con esto que va adentro del cilindro. Y este es el cilindro. Como vemos, el cilindro lo metimos un poco con el destornillador, pero no tanto. Ven que todavía sobresale un montón. Y por la diferencia de tamaño de las pastillas, fíjense la diferencia de tamaño, tenemos que llevarlo, este cilindro, hasta el fondo, con una prensa como esta. Entonces la abren bien, vemos que esto entra. Acá podemos aplicar la fuerza de la prensa y ahí vemos cómo ingresa el pistón. Ahí está. Cuando ven que está un poquito duro, ya está.
Esta es solo una de las maneras de comprimirlo. Ahí vemos que ingresó por completo. Ahora ponemos la pastilla nueva. Vemos que esta es la posición en la que va y tiene que ingresar en el orificio del cilindro. Ahí vemos las chavetas que tiene. Presionamos. Ahí está. Ahí vemos cómo ingresó por completo. Así tiene que estar. Y ahora ponemos la otra pastilla, que va así. Así que hacemos así y listo. Ahí palanqueamos un poquito con el destornillador. Y ahí vemos que entró de un lado. Palanqueamos con el otro. Ahí entró de los dos lados. Como vemos, esta pestaña está acá y está acá. Y listo. Ahí nos quedaron las pastillas listas y bien abiertas para que ingrese en el disco. Ahora agarramos el caliper y lo ponemos de costado hasta que ingrese así. Ahora agarramos uno de los tornillos del caliper, este que va acá, y movemos un poquito el caliper hasta encontrar el orificio y poder empezar a enroscarlo. Y ahí vemos que ya empezó a enroscar. Ahí va. No lo enroscamos del todo porque falta el de abajo. Ahí vemos el orificio de abajo. Vamos a poner el tornillo de abajo. Como no lo aflojamos del todo, podemos moverlo hasta que entre bien. Ahí está. Y ahora ponemos el tubo y seguimos. Si sacan estos, van muy bien apretados. Estos, en cambio, van mucho más flojos. Van con 40 Nm aproximadamente. Así que ponemos el tubo y lo apretamos. Y listo. Ahora vamos a apretar este tornillo. Primero con el tubo y ahora con la de fuerza. Listo. Ahora podemos enderezar la rueda. Ahora le ponemos la rueda. Y apretamos los bulones con el tubo 19. Primero es muy importante, los ponemos con la mano, porque con esta máquina se puede cruzar la rosca. Y ahora le podemos dar con la máquina. Sacamos el caballete y bajamos el crique despacito. Y ahora sí, le damos con la de fuerza. Siempre para abajo para usar nuestro peso. Y listo, aflojamos la rueda con la llave de fuerza. Ahí estamos. Ahora le ponemos el caballete y ahora podemos bajar el crique. Listo. Afloja. Y sacamos la rueda. Ahora giramos el volante hacia la izquierda para tener mejor acceso. Antes de aflojar el caliper, vamos a comprimir el pistón. Ahí está. Ahora con el tubo 17 vamos a aflojar esta tuerca que sujeta el caliper. Ahí está. Ahora con la mano podemos sacar el tornillo. Ahora vamos a sacar este tornillo. Ahora con la mano podemos terminar de sacar el tornillo. Listo. Y sacamos el caliper. Acá vemos el estado de las pastillas, que casi no tenía. Primero vamos a sacar el disco de freno. Este es el tornillo. Le pegamos. Y ahí sale. Ahora con un gancho colgamos el caliper. Primero le pegamos acá. Ahí salió. Ahí vemos lo oxidado que se pone. Acá tenemos el disco de freno nuevo. Le ponemos un poco de tiner y lo limpiamos de los dos lados. Ahora ponemos el disco de freno. Ahí está. Y ponemos el tornillito. Listo. Vamos a sacar las pastillas. La de abajo le hacemos palanca y sale. Como vemos ahí, nos sale. Esto lo podemos mover también. Ahí está. Ahí vemos cómo entra y sale bien. Eso es porque esto corre. Estas pastillas están completamente gastadas, pero si estuviera más gastada de un lado que del otro, quiere decir que una de estas dos correderas
hay que engrasarla con grasa siliconada, porque esto es todo goma. Ahora sacamos la de arriba, lo mismo, le hacemos palanca y sale. Ahí está. Y listo. Prácticamente no tenía. Ahora ponemos primero esta, de esta manera. Centramos esta parte en la parte interior, apretamos para abajo. Si ven que esta parte no entra, tienen que hacer palanca con un destornillador. Así. Tienen que entrar las dos. Acá y acá. Si les cuesta un poco, le pueden pegar con un destornillador. Ahí está. Ahora ponemos la pastilla de arriba. Acá vemos que ya entró, falta de acá. Le hacemos palanca con el destornillador. Tiene que entrar acá. Entonces le hacemos palanca. Ahí vemos que entra de un lado. Ahí vemos que entró del otro. Así tiene que quedar. Acá y acá. Y ahora ponemos el caliper. Va así. Ahora vamos a ponerle el tornillo de arriba primero. Vamos a ponerlo y movemos el caliper. Ahí está. Y no lo apretamos del todo porque tenemos que entrar el tornillo de abajo ahora. Ponemos este tornillo y movemos el caliper. Nos ayudamos del tubo. Y ahora lo podemos apretar bien con la manija de fuerza. Y ahora apretamos el tornillo de arriba. Ahí nos quedaron los frenos recién hechos. Ponemos la rueda. Ponemos las tuercas con la mano. Y ahora podemos usar la máquina. Subimos el crique, sacamos el caballete y bajamos el crique despacito. Ahora terminamos el apriete. Listo, ya terminamos los frenos. Espero que les haya gustado y si les gusta, suscríbanse. Un abrazo para mi papá que me enseñó todo lo que sé. Muchas gracias.